Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marlene Nayeli Cerda Ríos. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato con matrícula 22003299 de la licenciatura en Derecho. Actualmente me encuentro cursando mi módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional, mismo que se encuentra impartido por la licenciada Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Y el día de hoy, 15 de octubre del 2024, les presento mi reto número 5, titulado ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano?, en el cual expondré y analizaremos dos casos para dar respuesta a las interrogantes que el reto nos presenta. Sin más por agregar, escuchemos pues de qué se tratan estos casos. Caso número 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir este tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día de detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso se nos cuestiona y se nos solicita argumentar y fundamentar nuestra respuesta. La pregunta es, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Considero que sí, puesto que el Estado mexicano tiene responsabilidad en los hechos suscitados, considerados como violaciones a los derechos humanos de Ana, puesto que el Estado mexicano, al formar parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, debe velar, respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole nacional o social, posición económica, nacimiento o de cualquier otra condición social. Los hechos ocurridos se consideran como violaciones a los derechos humanos de Ana, toda vez que se contrapone lo establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos, pues Ana, al repartir los panfletos, solo estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Este derecho se encuentra constituido en el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. También se violentaron otros derechos contenidos en el ordenamiento jurídico en comento, como lo es el derecho a la libertad personal, como lo enmarca el artículo 7 del ordenamiento ya mencionado, toda vez que se le privó a Ana de la libertad de manera arbitraria, pues nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por causas en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas del Estado mexicano o por las leyes dictadas en nuestro mismo país. Así con ello también se violentaron sus derechos judiciales al no ser notificada la causa o el motivo de la detención y no ser presentada ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para que conociera del caso y determinara la culpabilidad. Además, al recibir burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública, se le discriminó por expresar sus creencias, pues de acuerdo con el artículo 24 del ordenamiento en comento, Ana posee el derecho a un trato digno e igualitario ante la ley, así como un trato que no sea discriminatorio. Al no darle respuesta favorable a Ana
tras las denuncias que ya había interpuesto ante las autoridades correspondientes, se le violentaron sus garantías judiciales, pues al omitir el inicio de cualquier procedimiento en contra de los hechos suscitados, se violenta el apartado número 1 del artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, toda vez que se le negó su derecho a ser escuchada con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o un tribunal competente. Por lo anterior, yo considero que el Estado mexicano efectivamente tiene estrecha responsabilidad con las violaciones a los derechos humanos de Ana antes mencionados. Pues el deber del Estado es prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar además el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. Bueno, vamos a pasar al caso número 2. Mismo que dice así. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 6 de la tarde a 9 de la noche. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, se decretó previo 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 8 horas, a las 20 horas, siendo las 8 de la noche, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante las 36 horas y boletinado con una fotografía incluida de él en las redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse en conocimiento con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para este caso se nos cuestiona, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Considero efectivamente que sí. El Estado mexicano sí conlleva responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos de Andrés, puesto que, como anteriormente ya les mencionaba en el caso anterior, el Estado mexicano, al formar parte de distintos tratados internacionales como nacionales para la defensa y promoción de los derechos humanos e inclusive en la misma Constitución consagrada como Carta Magna para el Estado mexicano, se compromete a salvaguardar los derechos fundamentales y humanos de los individuos constituidos en todos y cada uno de los ordenamientos jurídicos de los que el Estado mexicano sea parte, pues de acuerdo al caso planteado, la detención de Andrés la realizó un militar, a lo que esta acción se puede considerar como una detención arbitraria en su contra, toda vez que de conformidad con el Reglamento General de Deberes Militares en sus artículos 28 y 29, queda prohibido a todo militar desempeñar funciones de policía urbana o invadir sus funciones de esta, debiendo prestar su contingente solo en casos especiales, en lo que lo ordene la Secretaría de Guerra. Cuando intervenga directamente en caso de flagrante delito, de acuerdo con el artículo 6 de la Constitución de la República, dicha intervención determinará desde el momento en que un miembro de la policía u otra autoridad se presente. Tampoco deberá, en modo alguno, impedir que la policía ejerza su autoridad, funciones y consignas, así como los militares de cualquier graduación no intervendrán jamás en asuntos de la incumbencia de autoridades civiles, cuyas funciones no les es permitido entorpecer. Antes bien, respetarán sus determinaciones y les prestarán el auxilio necesario cuando sean requeridos, siempre que reciban órdenes de la autoridad militar competente, por lo que en su detención la autoridad
la autoridad que lleva a cabo tal acto no contaba con la competencia para realizarlo. Este derecho se encuentra establecido por el artículo 7, apartado 3. Asimismo, se le violentó a su derecho a la integridad personal de Andrés, pues de acuerdo con el artículo 5, apartados 1 y 2, en los cuales hacen referencia al respeto a la integridad física, psíquica y moral del individuo, así como que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles e inhumanos degradantes. Además, toda persona de su libertad, en este caso Andrés, será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. También se le violentaron sus garantías judiciales constituidas en el artículo 8 del ordenamiento en comento, toda vez que no se le escuchó ni se le creyó el estado en que se encontraba al momento de su detención, pues dentro de este artículo también se establece que toda persona inculpada de delito tiene derecho que se le presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, derecho que no fue concedido a Andrés. Otro de los derechos humanos vulnerado de Andrés, sin duda alguna y de acuerdo con el artículo 11 de la Convención, fue la protección a la honra y a la dignidad, pues al ser expuesto públicamente en las redes sociales con comentarios de burla y despectivos, el derecho al respeto de su honra y el reconocimiento de su dignidad fueron vulnerados, pues considero que ante tal exposición fue objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en la parte privada de su familia, de su domicilio o de su correspondencia, ocurriendo entonces ataques ilegales a su honra y reputación. Para finalizar este video y a modo de conclusión, considero que el Estado mexicano, al ser parte de distintos tratados, pactos, estatutos, convenciones y demás órganos jurídicos internacionales encaminados a la protección y difusión de los derechos humanos, es el principal responsable de salvaguardar, respetar, proteger y realizar los derechos humanos de sus ciudadanos, esto con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta una sentencia en contra del Estado mexicano, este deberá cumplirla de manera íntegra y pronta. Si el Estado no cumple con la sentencia, se estaría negando a las víctimas de violaciones de derechos humanos el derecho que les corresponde, y con ello se estaría contraponiéndose a lo establecido por los distintos ordenamientos internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Bueno, hasta aquí mi reto. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.